Vez pasada acerca del libro de Daniel y cómo Daniel estudió, tenía contacto con Jeremías, con todos esos profetas de su tiempo, contemporáneos, y cómo podía él entender eso. Nosotros tenemos la palabra de Dios, para ser guiados a través de la palabra de Dios. ¿Qué tanto nosotros conocemos al Dios de la Biblia? ¿Qué tanto conocemos al Dios que nos dio la vida eterna? A veces nosotros pensamos que todo está como en automático, ¿no? Todo está en automático. Pensamos que tener una Biblia es normal. Muchos el día de hoy tal vez la traen en un celular y pueden traer más de una Biblia, ¿no? Pueden traer varias versiones. Eso es bueno. Vamos a entrar en una parte en donde el pueblo de Israel, Jeremías capítulo 2, no tenían la palabra de Dios. Si bien es cierto que Dios les había mandado un profeta, uno tras otro, pero no tenían la palabra de Dios. No había unos escritos como los que tenemos ahora nosotros, sino simple y sencillamente no había. Y puedes ponerte a pensar un poco en eso. ¿Qué de nosotros en este tiempo si no tuviéramos la Biblia? Tal vez en un celular o tal vez aquí. Entonces, como diría Pablo en el libro de los Hechos, haríamos el Dios de nuestra imaginación. Yo pienso esto, yo creo lo otro, yo considero que esto debe de ser así, pero no porque según las circunstancias, según nuestras percepciones, nuestros sentimientos, yo siento, yo creo, y ese sería el Dios de nuestras vidas, ¿no? No sería el Dios de la Biblia. Aquí está un joven, puedes ir y vamos a ir a Jeremías. No vamos a tocar el capítulo 1, es muy conocido el capítulo 1. Y en el capítulo 1 tú puedes descubrir, lo puedes leer en casa, que Jeremías era un joven, ¿verdad? Era un joven, y un joven con temor de Dios y también con temor de llevar el mensaje. Es una responsabilidad de llevar un mensaje fiel, no un mensaje de emociones, no un mensaje para que la gente tenga una percepción de un Dios a su imaginación. Jeremías bien sabía eso y él quería llevar el mensaje exacto acerca de la palabra de Dios. Dios llamó a Jeremías cuando era un joven de unos 20 años de edad aproximadamente, lo puedes ver en el capítulo 1. También sabemos que en el tiempo cuando Jeremías es llamado, Josías tenía alrededor de 21 o de 22 años, era el rey. Él empieza a reinar a partir de los 8 años. Imagínense, ¿no? No tengo ni la menor idea a los 8 años qué es lo que un jovencito piensa. ¿Qué puede pensar un jovencito a los 8 años? A los 8 años quiero jugar, quiero divertirme, quiero tener una pelota, quiero salir a jugar con mis amigos y todo eso, pero ya tiene él la responsabilidad. Y puedes leer, vamos a ir a ver ahorita un poco acerca de lo que hizo Josías, ¿verdad? Y llega a la edad de más o menos unos 20, 21 años y se encuentra con el profeta, también joven, de 20, 21 años. ¿Te ha llevado esa sorpresa cuando entras a un consultorio y ves a un muchacho y él es el doctor, ¿no? Y te tiene que atender. Y dices, ¿y ahora qué? ¿Este joven sabrá o no sabrá? Dice, porque en mi mente tengo que un médico, pues ya es una persona mayor, con experiencia, ya todo esto, ¿verdad? Y ahora estamos aquí con este joven, y este joven es el que me tiene que revisar, me tiene que auscultar, me tiene que diagnosticar. Y ya salimos con ciertas dudas, ¿no? En lo personal, conozco a un doctor que pues es joven, mucho más joven que yo,
y me ha atendido y le tengo confianza, ¿verdad? Le tengo confianza y creo que es una confianza muy certera, muy sincero él cuando ya no puede. Él dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué y ahora te tengo que remitir con un especialista. Y ha adquirido buena experiencia y creo que un joven puede tener experiencia. Y cuando es sincero y lo hace de buen corazón, puede ayudar a los demás. Aquí hay un rey y un profeta joven, Jeremías y Josías. Josías el rey, Jeremías el profeta. Pero no existía la ley, la Torah. ¿Recuerdan los que han estudiado esa parte de la Escritura? Que por ahí estaban escombrando el templo y entre la basura y todo. Ya alguien se encuentra el libro de la ley, ¿no? Y van y se lo entregan al rey. Y el rey dice, vamos a tener que instituirlo. Vamos a tener que instituirlo en la nación. Porque no tenemos dirección. Y ves, muchos de los gobiernos del día de hoy no tienen dirección. No tienen dirección. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, unos toman ciertas decisiones. Jeremías dejó bien en claro que él se sentía incapaz y era indigno de semejante llamado divino. Y cuando te paras aquí y ocupas un púlpito, sea una iglesia muy grande, sea una iglesia pequeña, sea lo que sea, es una responsabilidad tremenda. El exponer la palabra de Dios. El llevar el mensaje de Dios fielmente. Me pregunta un amigo, hermano, por el Facebook, dice, ¿y si no hemos sido enseñados bien, si hemos sido enseñados mal? Le dije, esa es la carne, ¿verdad? No te apoyes en tus propios maestros, en tu propia sabiduría, apóyate en lo que dice la palabra de Dios. Y le compartí 1 de Juan capítulo 2, verso 27, ¿verdad? Que la unción misma es la que nos enseña y la unción es el Espíritu Santo. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Estamos aquí para edificarnos, diferentes dones, y los dones deben de ser dirigidos por el Espíritu Santo. No puedo yo estar torciendo la Escritura. Sintió que no estaba a la altura de ese ministerio de profecía y presentó este sentimiento como una excusa. Dijo, es que yo no puedo, yo no sé, no tengo los recursos, no lo sé. Dios le respondió que Él pondría su palabra en su boca, en la boca del profeta Jeremías. Él estaría comunicando las palabras de Dios y no las suyas propias. Cuando tú predicas, predica de lo que dice la palabra de Dios, no de lo que tú piensas o tú crees, de tus sentimientos. Predica de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Predica acerca de ella. El capítulo 2 al capítulo 6 ofrece el relato de los primeros 5 años del ministerio de Jeremías. Y considerando que él comenzó a profetizar en el 13º año del reinado de Josías, este mensaje fue pronunciado en aquellos 5 años transcurridos antes del descubrimiento del libro de la ley en el templo. Los mensajes del capítulo 7 al 9 tenían que ver con la limpieza del templo y el descubrimiento del libro de la ley que tuvo lugar en el 18º año del reinado de Josías. Ahí está, dice, hoy encontramos el libro de la ley. En lo personal, recuerdo cuando el hermano que fue a mi casa y testificó, me dijo, ¿tienes una Biblia? Mi mamá rápidamente dijo, no. Pero en aquellos entonces tenía yo bastantes libros de la escuela. Por cierto, hoy estoy sorprendido porque los muchachos de la universidad casi no usan libros, ¿verdad? Porque ellos viven en otra época. Usan libros virtuales, ¿no? Información virtual, todo está en el Face. Antes tenías que tener una pila de libros, ¿no? Ahí. Y cada vez que yo tenía que escombrar mis libros, tenía yo que arreglar mis libros, encontraba yo una Biblia. Encontraba una Biblia, pero no sabía yo cómo estudiarla. Y estaba dedicada a mi padre, uno de sus amigos se la dedicó, y tenía el versículo de Eclesiastés 12:1, ¿verdad?
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ese era el versículo. Y antes de ser un cristiano, ya sabía yo ese versículo, pero no sabía qué quería decir. Y no sabía qué era lo que refería. Cuando este hermano llegó y me dijo que si yo tenía una Biblia, le dije sí. Y mi mamá me dijo, ¿y de dónde? Le dije, no sé, estaba ahí, siempre ha estado ahí esa Biblia. Y dijo, pues tráela y vamos a empezar a estudiarla. Y ese día empezamos a estudiar la Biblia. Hace un poco más de 37 años. Gracias a Dios que hace un poco más de 37 años el Señor me rescató. Piense un poco acerca de nosotros. ¿Cómo sería el cristianismo sin la palabra de Dios? Siendo la Biblia misma la palabra de Dios, si no tuviéramos la palabra de Dios, ¿cómo hubiéramos llegado a conocer el plan de salvación? ¿Cómo llegaríamos nosotros a conocer el amor de Dios? ¿Cómo llegaríamos a conocer nosotros las promesas de Dios? Si no la tuviéramos, no tendríamos ninguna esperanza de cómo vivir la vida cristiana. Vamos a Isaías 53, versículo 6. 53, 6. Dice la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, todos, tú y yo, nos descarriamos como ovejas. Ser pastor no es fácil, ¿no? Tienes que tener amor por las ovejas. Les comentaba, ayer veíamos una película, ¿no?, de un pastor. Y tienes que tener amor por las ovejas, porque si alguna se va, tienes que irla a buscar. Y si alguna está enferma, la tienes que curar. Y si alguna no está comiendo, tienes que ver por qué no está comiendo. ¿Verdad? Normalmente se dice que cuando un animalito no está comiendo, si no tiene una enfermedad interior, así de que tenga algún malestar en su intestino, o su panza, o lo que sea, normalmente está llena de parásitos, ¿no?, exteriores, como piojos, como garrapatas, como todo este tipo de cosas, y se lo están comiendo, y lo tienes que limpiar, A veces eso pasa en la vida cristiana, ¿no? Después del descubrimiento de la palabra de Dios, no se hicieron los cambios suficientes, no se colocó el suficiente énfasis en la palabra de Dios. Es cierto, Josías no estaba haciendo lo que su padre y su abuelo estuvieron haciendo. Él, al contrario, quitó las imágenes, quitó los altares, quitó todo lo que estaba siendo idolatrado en el pueblo de Israel. Tenemos que recordar que nunca se producirá una gran renovación o reforma hasta que se coloque un énfasis verdadero sobre la palabra de Dios. Tú puedes decirme, yo soy cristiano, para mí Dios es todo, pero si no estás yendo a la palabra de Dios, si no estás estudiando la palabra de Dios, difícilmente puedes saber qué es lo que Dios está diciendo, qué acerca de lo que nosotros estamos pasando. Puede llegar tu vecino, puede llegar tu amigo, puede llegar tu compañero de trabajo, y él te puede preguntar, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, déjame preguntarle al pastor, o déjame preguntarle a los hermanos. Yo tengo que tener una respuesta, porque conozco la palabra de Dios. Tengo que dar razón de nuestra fe. Este tiempo es una gran oportunidad para hablar clara y abiertamente acerca de la palabra de Dios. Que lo más importante no es curarse, no es que a mí no me llegue el virus, que yo no me vaya a enfermar, que yo no me vaya a contagiar. Lo más importante para un ser humano es ser salvo. Es que Dios le pueda impartir su salvación. Estoy leyendo el libro de Juan y el Señor Jesucristo es acusado porque les dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y los escribas de ese tiempo acusaron al Señor Jesucristo de blasfemia, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero el énfasis del Señor Jesucristo era de que tus pecados, tu alma, tu espíritu fueran sanados, más que tu propio cuerpo. Este es un tiempo para hablar clara y abiertamente acerca de la palabra de Dios.
que lo más importante no es curarse o estar lejos de la pandemia. Lo más importante es ser salvo y estar cerca de Dios. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué si no me enfermo, no? O sea, tengo buen sistema de salud, tengo buenas medicinas, buena higiene en mi casa, está bien. Pero si me estoy yendo al infierno, ¿de qué valdría eso? Dice la palabra de Dios. ¿De qué valdría si lleno mis bolsas de dinero, mi cuenta en el banco y todo esto? ¿Y dónde está mi alma? ¿De qué le valdría al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma? Entonces creo que una buena respuesta para el día de hoy es: yo no sé si te va a dar o no te va a dar ese virus que anda en el aire, pero lo que sí es seguro en nuestras vidas es que si tú te acercas a Dios y pides a Él la salvación, Él te puede impartir la salvación y te puede salvar de la condenación eterna, que eso es lo más importante. Vamos a Romanos capítulo 14, por favor, versículos 6 y 7. Romanos capítulo 14. Dice la palabra de Dios, el que hace, Romanos 14, 6 al 8. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así es. Tú puedes decir, no, pues yo me voy a poner un tapabocas, me voy a poner a lavar las manos, para el Señor lo haces. Te cuidas, gloria a Dios, pero no me da derecho de juzgar al otro que no. Ahora, si el otro está siendo desafiante, pues creo que la actitud marca mucho. Pero si por alguna razón, ¿verdad?, voy al supermercado y le digo, oye, ¿ya no tienes de esos botecitos de gel antibacterial y todo eso? Dijo, no. Ahora, ve, bueno, al menos aquí en México, no sé si nos ve algunos hermanos luego fuera de México, ¿no? Aquí se llama antibacterial, no es antivirus, ¿verdad? No lo mata, no mata el virus. Debería ser un antiviral, ¿verdad? Pero no lo es. Tú vas y dices un antibacterial. Entonces, eso todavía. Algún día tuve una discusión con algún médico acerca del virus del SIDA, ¿no? Y yo le dije que un látex tiene, la información está en internet, ¿no? Tiene 5 veces más, es más grande que el virus, o la bacteria esta del SIDA, ¿no? O sea que aunque tú te pongas protección, él va a pasar, pero si Dios quiere, ¿verdad? Puedes ponerte cualquier cosa, pero si Dios quiere, no va a llegar a ti. Eso es lo que está diciendo el versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea, tú haces esas recomendaciones, toma esas recomendaciones, pero hazlo para el Señor. Y el que no lo hace para el Señor, no lo hace. El Señor me protege, el Señor me guarda. Eso sí, yo digo, tendrás que ponerte pues ciertas precauciones cuando estés con los demás, ¿no? O sea, si vas a estornudar, no vas a estornudar enfrente de los demás para que todos te... O sea, vete a un lugar apartado, tápate la boca. Recomendaciones de abuelas, ¿no? La abuela lo decía. Si vas a estornudar, tápate la boca. Principios de educación, de cultura. Y luego el versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Esa es la confianza. Ya no te perteneces. Ya no te perteneces. Ya ahora perteneces al Señor. Así es que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Regresemos un poquito.
Y ubiquémonos un poco acerca, voy a ir un poco más rápido, vamos a Segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, vamos a ver la historia en donde está el profeta Jeremías, ¿no? Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 34, y voy a dar lectura del 1 al 8. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrantado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparase la casa de Jehová, su Dios. Aquí tenemos un rey joven y está entusiasmado él. Vamos a seguir a Dios. No tenemos la palabra de Dios, no tenemos la Torah, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que esto no le agrada a Dios. Y eso es una buena pregunta para nosotros, para mirar nuestras vidas y qué es lo que no le agrada a Dios. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Ahora, puedo hablar de cosas externas. Eso mis vecinos me pueden criticar, ustedes me pueden ver y pueden decir, mira, el pastor así, el pastor asado. Pero ¿qué de las cosas interiores? Esas solamente el Señor y yo las conocemos. ¿Qué son de las cosas que no le agradan al Señor? Mi desánimo, mi indiferencia espiritual, las cosas que sé que tengo que hacer y no hago. Dice, pues sí sé que tengo que ir a la iglesia, pero pues todos los domingos. Sí sé que tengo que hablarles a los demás acerca de la palabra de Dios, pero luego ya ves que son bien groseros, te tratan mal. Ya estábamos preparándonos, en verdad, el día martes con los varones, ya estábamos, ¿no? Para ir a tocar puerta por puerta en las casas. Llevarnos literatura, llevarnos algunas pulseras que tenemos, algunos folletos. Tenemos que hacerlo. Dios nos preste la vida, si no regresa Él antes. Y tenemos que ir a hacer, casa por casa. Aquí un vecino vino a venderme tacos de canasta. No le dio pena, no le dio vergüenza. Se está ganando la vida, ¿no? Vino y tocó y me dijo, ¿quieres unos tacos de canasta? Ya, compré un poco de tacos de canasta. Estuvimos hablando y me animó mucho porque dije, él trae su canasta y viene vendiendo para sustentar a su familia, a su vida. ¿Qué de nosotros? ¿Por qué no agarrar una mochila? ¿Por qué no agarrar varias Biblias, varias pulseras, tratados y empezar a tocar casa por casa? El Señor viene, te traigo un mensaje de parte de Dios. El Señor salva. Fue durante este tiempo de limpieza y reparación en la casa del Señor que el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley tal como había sido dado a Moisés. Era una réplica exacta de lo que a Moisés se le había dado. En aquellos días había probablemente un par de copias. ¿Puedes saber eso? Un par de copias. En mi casa tengo más de 2 Biblias. No sé cuántas tengas tú. Tengo más de 2 Biblias. Y cuando estudio, tal vez abro una, tengo 2 o 3 para estar haciendo un estudio.
puedo abrir la computadora y ver las diferentes versiones, no sé, lo que me ayude para poder compartir la palabra de Dios. Pero en ese tiempo de la historia solamente había 2 copias. ¿Puedes darte cuenta de eso? 2 copias. Es como si yo te dijera, oye, terminando el servicio, ¿me puedes prestar tu Biblia? Porque no tengo Biblia en mi casa y quisiera leer hoy algo acerca de la palabra de Dios. Un testimonio para mí cuando estuve estudiando en Río Grande, unos muchachos que fueron en un viaje misionero, fueron a Cuba. Era impresionante, ¿no? Como ellos dijeron, cuando llegamos a la iglesia, no todos tenían Biblia. Y el testimonio de ellos era que cuando terminaba la reunión, uno de ellos le decía, esta semana le toca al hermano fulano tener la Biblia en su casa. Y entonces el hermano se la llevaba y se la llevaba a estudiar. Muchos de ellos tenían que memorizar la palabra de Dios. ¿Qué de ti y de mí? Como la tenemos, pues no me interesa mucho, ¿verdad?, de estarla memorizando. Es que antes de que Josías llegara al trono, Judá había descendido a un nivel tan inferior, tan bajo los reinados malvados e impíos de su abuelo Manasés y de su padre Amón. Ellos no habían tenido ningún interés por Dios o por su palabra. Y la copia o copias de la ley en existencia finalmente acabaron perdidas entre la basura, entre los escombros, y se acumularon en el templo descuidado y abandonado. No había quien tuviera interés de decir, vamos a ir a hacer algo al templo, ¿no? Allá con el Señor. ¿Qué es lo que se necesita? No, dice, pues no tenemos dinero para reconstruirlo, para pintarlo, pero por lo menos vamos a mantenerlo limpio. Vamos a escombrar, vamos a darle una barrida y todo eso. Nadie, no, ellos no tenían ese interés. ¿Te suena conocido este pasaje en nuestras vidas? Le preguntas a los hermanos, en tu casa, a tus hijos, a ti mismo, cuando vienes a un estudio, ¿dónde está su Biblia? Ah, dice, es que la olvidé, no la traje. Es que no traigo Biblia. Dice, ¿cómo que no trae Biblia? Entonces, ¿a qué venimos? A mí me gusta el fútbol, ¿no? Y de joven fui fanático del fútbol. Muchas. Era yo religioso, imagínense, una gente religiosa. Cada 8 días yo iba al Estadio Azteca. Algunos de ustedes lo conocerán. Cada 8 días yo iba al Estadio Azteca. Y me compraba mi camisa de mi equipo favorito, una gorra, una bandera. A eso iba, íbamos identificados. Tú ibas en el metro rumbo hacia la estación Tlalpan y tú podías identificar a todos los que iban al partido, todos, porque llevaban sus playeras, ¿no? Llevaban una corneta, llevaban esto, llevaban otro. Tú decías, este también va al estadio, este también va al estadio. ¿Qué de cuando venimos a la iglesia? ¿Dónde está tu Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Las respuestas son muchas, semejantes a los de los gobernantes de ese tiempo. La olvidamos. Podemos cargarla hoy en un celular, tal vez, o está bien. Pero la pregunta es, lo más importante es que la tengas en tu corazón. Que lo tengas en tu corazón, la palabra de Dios. Es una súplica elocuente y ferviente a Dios, quien había sido olvidado e insultado. Su gracia y la compasión hacia las naciones culpables se mezclaron con la advertencia solemne sobre los terribles días que vendrían si sus corazones no se volvían a Dios. Pedimos, es cierto, y pedimos el día de hoy porque lejos de que sea una pandemia, de que sea esto, de que sea lo otro, que se extienda y el tiempo, pues, que no vaya a ser tan rápido. La pregunta es, ¿oramos por las almas de ellos? ¿Oramos para que esas personas, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos, sean salvos? Creo que como cristianos esa sería la prioridad. Oye, te pido por que sean salvos, ¿no? Una de las prioridades, cuando mi hermano entró al quirófano, le dije, recuerda una cosa, ¿quién es tu Salvador? Si Dios quiere, Él te va a prosperar. Pero sobre todo recuerda quién es tu Salvador. El joven rey Josías estaba buscando verdaderamente al Señor, pero él no disponía de la palabra de Dios. Sin embargo, sabía que la idolatría debería de ser eliminada
En ese momento el profeta era un hombre joven, un profeta joven que le animaba a solucionar sus problemas. Tú y yo necesitamos un mentor en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos decir, ¿qué acerca de esto? ¿Qué acerca de este asunto? Algunos hermanos que han tenido negocio siempre me comentan, no, mira, hay personas que están robando en el negocio, ¿qué hacemos? Dice, dime qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. Y le dije, bueno, hay algunas cuestiones que podemos hacer, ¿no? Le dije, te voy a compartir, no es tan fácil. Tú eres el que tienes que tomar la decisión, yo te voy a compartir la palabra de Dios, que es lo más importante. Y basado en la palabra de Dios, tú tomas una decisión. Eso es lo importante. Él dijo, está bien, debes de tener un mentor. ¿Qué respecto a esto? Algún día yo me quería ir a Estados Unidos, ¿no? A buscar fama y fortuna y dinero. Quería yo engrandecerme y pensé que llegar a Estados Unidos era engrandecer ahí, y la gente te está esperando con el trabajo y te va a dar trabajo y vas a ganar mucho dinero, ¿no? Tengo que hablar con un joven odontólogo, dentista, en estos días porque le va mal en su consultorio, no le va como él quiere, ¿no? Pero él dice que está pensando en irse a Estados Unidos. Y me acordé de las palabras de mi pastor en la Ciudad de México en aquel entonces. Me dijo, pues si te vas, te tienes que llevar a toda tu familia. Como 20 años después el Señor hizo eso conmigo, ¿eh? Y la verdad lo hizo literalmente. Y a este joven le estoy diciendo, ¿a qué te vas a ir a Estados Unidos? Dios aquí te prosperó, Dios aquí te dio una carrera, Dios aquí te puso ya hasta un consultorio. ¿Allá qué vas a llegar a ser? ¿Un ayudante? ¿Vas a bajar tu nivel? ¿No vas a poder ejercer lo que aquí Dios te ha dado? No, eso lo he pensado. Le dije, así es que piénsalo bien, encomiéndate a Dios, pídele a Dios que Él sea el que te prospere. Y si Él no te quiere prosperar, también dale gracias a Dios. Porque nosotros buscamos unas cosas, pero Él tiene otras para nosotros. Aquí está el profeta animando al rey, el profeta Jeremías animando al rey Josías. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta ese cuadro? Amigos, ¿tienes amigos de tu juventud? Espero que sí. Yo tengo muy poquitos. Me trasladé y algunos perdí el contacto con ellos, ¿no? Pero espero que si algún día nos encontramos, puedo tener ese contacto, ¿no? Es el mismo llamado de parte de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad. Es el mismo llamado de animar a las personas a que confíen en Dios. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 2. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. Ahora todos quieren saber qué es lo que dice Dios. Pues el Dios te está escuchando. En tiempo aceptable te he oído. En tiempos de pandemia, en tiempos de epidemias te estoy oyendo. Señor, sálvanos. Cuida a mis hijos, cuida a mi esposo, cuida a mi esposa. El Señor te está oyendo. Y en día de salvación te ha socorrido. Y no ha llegado a ti las enfermedades. Dice, pero es que tengo temor. El domingo pasado veíamos Primera de Juan, ¿no? Que en el perfecto amor no hay temor, porque el amor desecha lo que es el temor, ¿verdad? Y he aquí ahora el tiempo aceptable, es ahora. Es el ultimátum de parte de Dios para el hombre. Es ahora, no es para mañana. Nadie tiene la vida comprada. El día de mañana tal vez no vivamos. Entonces el día, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es ahora el día de salvación, no es mañana. Eso es enfático, tienes que ser fuerte en esto. Tienes que decirle, es que mañana, no sé, lo que dices tú suena muy bonito, pero tal vez mañana puedes venir a casa. No, es el día de hoy, porque el día de mañana a lo mejor Dios me recoge. A lo mejor el día de mañana me voy con Él. No sé de ti, pero yo me voy con Él. Son tiempos que como humanidad debemos clamar a Dios, buscar a Dios. Vamos a Isaías 55.
Me encanta este pasaje, ¿no? De los versículos que memorizaba cuando era joven. Isaías 55, del 4 al 9. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conoció, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es el corazón de Dios. Te deja ver la parte interna de Dios, el corazón, el amor de Dios. Jeremías mismo, ¿verdad? En el capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto debe de animarte a ti y con esto debes de animar a los demás. Dios tiene pensamientos de ti, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No dijo, busquen la paz. Si buscamos la paz, tenemos que hacer algún tratado. Bueno, sí, tú quieres la paz, pero tú tienes que estar allá y yo acá. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os doy. Es la paz de Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues, ¿verdad? Por la fe, tenemos que paz para con Dios. Estamos reconciliados con Dios. Ya no creemos que Dios es un Dios iracundo, Dios está lleno de ira y nos va a soltar por ahí un rayo. Ahora creo en este Dios. Como Jeremías dice en 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que quiero? Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué más seguridad tenemos nosotros? E independientemente de las moradas, e independientemente de las mansiones que Él está prometiendo, estaremos con Él. Estaremos con Él. Él será nuestra luz. Antes de buscar toda protección y seguridad contra un pequeño virus, busquemos a Dios en nuestras angustias. El Señor es rechazado porque no le conocieron. Ahora sí vamos a empezar en Jeremías capítulo 2 y doy lectura del verso 1 al verso 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que devoran eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por la tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová?
y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Los que empiezan bien, pero no perseveran. Llegaste a la iglesia, conociste acerca del camino. Martín nos hace mucho énfasis, ¿verdad?, en Mateo capítulo 13, el sembrador, la parábola del sembrador. Vienes a la iglesia por un tiempo tal vez, pero no das fruto, y te vas al mundo. Algunos permanecen, pero en general esta parte de Jeremías, los que comienzan bien pero no perseveran, serán juntamente removidos debido a sus comienzos promisorios y esperanzadores. Los que desertan de su fe corrientemente se oponen más que quienes nunca han conocido la palabra de Dios. Tú hablas con un hermano y le dices, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Ah, no, dice, hay puros hipócritas. Y como dice por ahí alguien, ¿no? Siempre hay lugar para uno más. Siempre hay lugar para uno más. No, dice, es que ahí todos son así, son asados. Siempre hacemos una crítica, ¿no? Nos volvemos cínicos. Tú le testificas a una persona que apenas conoce de las cosas de Dios y él está entusiasmado. Él está entusiasmado y él dice, quiero un poco más de esa agua. Por eso no podían tener excusa. El creyente debe de reconocer que solo es salvo por medio de Él en este desierto llamado mundo, tan peligroso para su alma. Cuidémonos de no perder el celo y el fervor al ganar conocimiento. Es que eso ya me lo sé, de eso yo ya conozco. Cuando tú llegues a la palabra de Dios, haz de cuenta que nunca has oído de ella. Haz de cuenta que nunca has oído de ella. Haz de cuenta que es por primera vez que te están presentando la palabra de Dios y tienes esa hambre de conocer un poco más. De Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan, ¿verdad? Y te quedas sorprendido. ¿De Jehová, de Dios es todo esto? Claro que de Dios es todo esto. Pero como ya me lo sé, lo recito y lo recito indolentemente, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud y todo. Ah, sí, yo me lo sé todo. Disfrútalo cada vez que vengas. Estoy sorprendido, ¿no? Porque vuelvo a estudiar el libro de Juan. Tengo mis lecturas, espero que tú tengas las propias en el libro de Juan. Y estoy sorprendido del capítulo 8, ¿no? El capítulo 8. Porque está hablando a sus discípulos y les está hablando fuerte el Señor Jesucristo. Esa es mi lectura, eso es lo que Dios me está revelando. Dios te tiene que revelar a ti las cosas que Él quiere. Y cuando les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se los está diciendo a sus discípulos, ¿no? Y sus discípulos le preguntan, nunca hemos sido esclavos de nadie. Nunca nadie nos ha esclavizado. Y luego el Señor les vuelve, ¿verdad?, a decir, si ustedes conocieran a Dios, las cosas de Dios harían. Pero ustedes son hijos del diablo. ¡Wow! Les está hablando y digo, wow. Otra vez quiero leer el libro de Juan capítulo 8. Dije, porque no entendí todo lo que él está diciendo. Quiero volver a verlo y tengo que volver a repasar todo ese capítulo, ¿no? Espero que tú te goces en la palabra de Dios. Como dijo el profeta Osea hablando del reino del norte, en Deuteronomio capítulo 32, verso 15. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, verso 15, por favor. Si alguien lo tiene, puede compartirlo. Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. Ahora me siento fuerte, ahora estoy fuerte, ¿no? Ahora estoy fuerte y le puedo pegar a quien quiera. Eso es lo que está diciendo. Engordaste, te cubriste de grasa. Antes de que vinieran los nutriólogos, el Señor te está diciendo que cuando engordas estás lleno de grasa. Digo, estoy hablando de mí, ¿no? Estamos llenitos de grasa. Dice, entonces me siento fuerte. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Porque ahora confía en sus fuerzas. ¿Ah? Ahora confías en tus fuerzas, en tus recursos. Y menospreció la roca de su salvación. ¿De qué está hablando? ¿De la roca? De Cristo. Ahora,
yo puedo vivir como yo quiero, ¿no? Encontramos esta expresión hablando de Israel, pero engordó Jesurum y tiró coces. Es una sociedad cómoda y sofisticada. Ellos se apartaron del Dios vivo para servir a sus ídolos. Aquí no podemos evitar el notar que existe una analogía entre el reino de Judá y la sociedad contemporánea de las naciones que suelen vivir en la abundancia. No quiero hablar de la abundancia. Algunos de nosotros, nuestros padres tuvieron auto, ¿verdad? Cuando éramos chicos. ¿Recuerdas cuánto costaba la gasolina? Yo todavía recuerdo. Escuche bien, ¿eh? El dólar costaba menos de 10 pesos, ¿no? Menos de 10 pesos, y la gasolina costaba 2 pesos con 10 centavos. 2 pesos con 10 centavos. Poder adquisitivo. La mayoría de los carros eran 8 cilindros. La mayoría. El que traía 4 era porque los bochos, ¿no? Los Datsun, que ahora son Nissan. Recuerdo que mi padre tenía un auto de 8 cilindros y lo dejaba encendido afuera de la casa como media hora. Porque la gasolina no costaba mucho. Para que se calentara el carro, decían. No sé qué quería decir eso, pero se calentaba el carro, ¿no? Hoy casi que lo enciendo y casi que quiero arrancar para ahorrar gasolina, ¿no? La sociedad abundante y sofisticada, ¿no? Tenemos aparatos electrodomésticos, electricidad, comodidad, alimentos. Tenemos muchas cosas, ¿no? Estoy hablando de México. ¿Qué de los países del primer mundo? Algunos de nosotros hemos visitado esos países, ¿no? Calefacción día y noche, ¿no? Y si me salgo no la apago, porque cuando regreso siento frío. Entonces tiene que estar la calefacción a todo lo que da. Y el aire acondicionado igual si vivo en una zona caliente. Yo apenas si tengo ventilador y entonces cuando salgo lo tengo que apagar porque la luz me llega acá. Pero ¿qué de las sociedades que desperdician y desperdician y desperdician recursos? Espero que no seamos de esos. Aquí nos tocó vivir como los efesios en Hechos capítulo 19, verso 28, gritaban: grande es Diana, la diosa de los efesios, ¿verdad? Multitudes de personas de nuestro tiempo aclaman al dios del dinero, el poder, el consumismo, y se inclinan ante todos los ídolos de esta sociedad que crean continuamente. El fútbol, las celebridades, los que tienen tanta sabiduría. El domingo pasado nos sentamos aquí, ¿verdad? Algún grupo de varones de aquí de la iglesia, y veíamos eso, que solamente hay 2 fuentes de la sabiduría, dice el libro de Santiago, ¿no? En Santiago capítulo 3, la sabiduría humana, ¿verdad? Que es terrenal, animal y diabólica, y la sabiduría que procede de lo alto, que es santa, apacible, llena de bondad. La pregunta para nosotros: ¿cuál es la sabiduría que llevamos? En el pasaje que hemos leído en el versículo 2 de Jeremías 2, Dios dijo: me he acordado de ti. Ellos se habían olvidado de Dios, pero Él no se había olvidado de ellos. Aquí vemos la magnitud de la compasión de Dios. Es posible que tú salgas y ni siquiera hiciste una oración, ni siquiera leíste la Biblia, ni siquiera te has encomendado a Dios, pero Dios no se olvidó de ti. Dios te guarda, Dios te cuida. Dice: encomiéndate a Dios. Sí, mamá, sí, papá, ya lo hice. Dice: pídele a Él. ¿A dónde vas? Dice: es que voy a ver si consigo trabajo. Encomiéndate a Dios. No, dice: es que ya me están esperando. Tengo una cita, dice, para ver si me dan el trabajo o no. Encomiéndate a Dios. Es lo más importante. Y si Dios quiere, Él te lo dará. Él te lo dará. Y también podemos ver la nostalgia, su anhelo en estas palabras del versículo 3, Jeremías capítulo 2, versículo 3. Santo era Israel al Señor, escogido era Israel para mí. Dios les estaba recordando su condición pasada cuando eran conscientes de que pertenecían al Señor.
Le seguían y eran guiados por Él. ¿Recuerdas cuando lo sacó de Egipto? ¿Recuerdas cuando el Señor iba adelante en una columna de fuego y en una columna de una nube para protegerlos? Jeremías capítulo 2, versículo 5 dice así, dice Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos. O sea, de continuo solamente te estoy dando bien, te estoy dando bien. Trato de acercarte lo que más puedo. Eso es la vida de casi de la mayor parte de los padres, ¿no? Vamos a comprar víveres, vamos a comprar la despensa y nos acordamos, a mi hijo fulano le gusta esto, bueno, voy a llevar un poco, si no puedo llevar tanta cantidad, voy a llevar esto. A mi otro hijo le gusta esto, sí, lo voy a llevar también. Tratas de buscarle el bien. Cuando vas a buscar a lo mejor una camisa o una blusa, dices, esta se le vería bien, me gustaría comprarla tal vez, o si puedo, la compro y hago todo eso. Si nosotros siendo humanos hacemos buenas dádivas, ¿cuánto más Dios? Y dice, qué mal hallé, qué mal hallaron en mí. Siempre de continuo estuve haciendo el bien, de continuo estuve haciendo el bien. Sin ninguna duda, este es uno de los grandes pasajes de las Sagradas Escrituras, nostálgicos y de reclamo hacia la humanidad. ¿Qué mal hallaste en mí? Cuando te acercaste nunca te rechacé. Cuando tú te acercaste, cuando tú tuviste anhelo, según a los Corintios capítulo 6, versículo 2, ¿verdad? En el tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Siempre he estado abierto. Dispensación de la gracia es para todos. Es cierto que ahora no lo puedo decir, ¿verdad? Al final solamente Cristo muere por la iglesia, pero mientras tanto yo tengo que trabajar por todos. Tengo que trabajar por todos. Y en lo que se refiere a nuestro tiempo, ¿qué problema hay con Dios para que tantas personas no estén interesadas en Él? Dice Romanos capítulo 2, que por nuestra causa, por nuestro testimonio, el nombre de Dios es ¿qué? Blasfemado. No, dice, si eso es ser un cristiano, prefiero mejor no. Uy, dice, y con esa boquita que ¿cómo te expresas? No, mejor no. ¿Somos responsables o no de que la gente se acerque al Señor? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué tantas personas en el día de hoy no lo están sirviendo? ¿Está Dios haciendo algo mal en el día de hoy? No quiero que la respuesta, ¿verdad? Obviamente es no. En aquel día de Jeremías, su pregunta fue, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? En el versículo 8 de Jeremías 2, aquí vemos que Dios hizo responsables a los líderes espirituales, a ti y a mí. Dice, no, yo no predico, pastor. Yo no estoy al frente de la iglesia, ¿no? Pero estás al frente de tu familia. Ellos te miran, ¿no? Ellos te miran. Dice, no, dice, para ser como papá. Papá habla bien bonito de la palabra de Dios, dice. Pero cuando nos habla, dice, no me gustaría ser como él. Somos responsables, tenemos liderazgo en nuestra familia. Creemos que el problema de un país comienza en la actitud o condición de los cristianos en su conjunto, de los líderes espirituales. Ninguna nación cae hasta que primero cae espiritualmente. Primero se produce una apostasía espiritual, después una degradación moral y finalmente un estado de anarquía política. ¿Te suena parecido a nuestros días? Que ni siquiera sabemos hacer ya la política, ¿no? Esa es la forma en que cada nación deja de ser una gran nación. Observemos la frase, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Salvador? Vamos a buscar a Dios. O sea, venimos a la iglesia y en lugar de escuchar la palabra de Dios, escuchamos cualquier otra cosa, escuchamos historias, pero nunca buscamos al Señor. Lamentablemente puede darse el caso que cristianos que ocupan un lugar de liderazgo en la enseñanza no conozcan bien la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, no un neófito, no impongas a nadie las manos con ligereza, no sea que envaneciéndose caiga en lazo y tentación del diablo.
tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que estar preparados, tenemos que enseñar a otros, a los niños, ¿verdad? Ellos tienen muchos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ver a Dios? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Cómo es el amor de Dios? Y ellos tienen muchas preguntas y yo tengo que contestarles, ¿no? Yo tengo que contestarles. Y como resultado, personas que no conocen la palabra de Dios tampoco conocen realmente a Dios. Es necesario conocer la palabra de Dios para conocerle a Él. Dios habla con el pecador antes de enjuiciarlo. Dios te da una oportunidad. Dios quiere que tengas un acercamiento con Él. Antes de castigar a los pecadores, Dios debate con ellos para llevarlos al arrepentimiento. Él nos reclama lo que nosotros deberíamos reclamarnos a nosotros mismos. No sé si vienen esas preguntas a tu vida. ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué prometo y prometo y prometo y sigo haciendo lo mismo? ¿Por qué? Esas son cuestiones que cada uno de nosotros debe de preguntarse, ¿no? Y si conoces más al Señor, tú vas a encontrar la respuesta, ¿verdad? Gálatas 2:20 nosotros, ¿no? Vamos a Lucas 9:23, por favor. Lucas 9:23. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la respuesta, ¿no? Niégate a sí mismo, toma la cruz y sigue al Señor. Ahora, eso, ¿cómo se hace, pastor, no? ¿De dónde tomamos las fuerzas? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es cuando hay la identificación de lo que a Cristo le pasó, me pasó a mí. Romanos capítulo 6, verso 4, por favor. Esa es identificación. Esa es la identificación del creyente con su Cristo, con el Cristo de la salvación. Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo. Estoy sepultado con el Señor. Esa es identificación y debo de entenderlo espiritualmente. Y espiritualmente, solamente ¿quién me puede hacer entender eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Solamente es el Espíritu Santo que me puede decir que ahora estoy sepultado juntamente con Cristo, pero también estoy resucitado. Vamos a Efesios capítulo 2, estoy hablando un poco de la identificación, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó. Ya la resurrección para el creyente ya fue hecha. Es identificación. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, nosotros también resucitamos para que andemos en novedad de vida, en vida nueva. De ahí toma el nombre de la iglesia, ¿verdad? De donde estamos. Voy un poco más rápido. Dejo en ustedes la lectura del resto del capítulo de Jeremías. La gracia en Cristo se compara con el agua de una fuente fría y refrescante que limpia y fertiliza. El agua viva porque vivifica a los pecadores muertos, revive a los santos desanimados, sostiene y mantiene la vida espiritual y manda vida eterna y fluye para siempre. Ustedes se hicieron cisternas, pero cisternas rotas. Me abandonaron a mí,
fuente de vida eterna. Eso le dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4 a la samaritana, ¿no? Dice, el que volviera a beber de este pozo, dice, volverá a tener sed. Y tendrás que volver a venir, a sacar. ¿Tú quieres trabajo? Dice, ¿cuánto desearía yo trabajar y esto y lo otro? Dijo el Señor, sí. Pero vas a tener que volver a trabajar todos los días de tu vida, ¿verdad? Todos los días de tu vida. Nunca te vas a saciar del trabajo. Dice mi hermano que ya está a punto de jubilarse. Le digo, ¿y qué vas a hacer después de que te jubiles? Dijo, no sé. A ver qué trabajito me busco. Porque el Señor dice que cuando terminó, se sentó y descansó de sus obras, ¿no? Nosotros no podemos. Tenemos que seguir de continuo. Y dice, y para eso me hago una cisterna, pero esa cisterna está rota. Y por más que la lleno, siempre se vacía. ¿Te ha pasado eso tal vez en tu casa cuando tienes una cisterna que no está bien construida? Y se filtra el agua y pagas dinero porque no hay reparación en esto, ¿no? Abandonar esta fuente es el primer mal. Se hace esto cuando el pueblo de Dios descuida su palabra y sus ordenanzas. Excavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Así son el mundo y las cosas. Así son los inventos de los hombres, si les sigues y se confías en ellos. Puedes comprar un auto mejor, el que tú quieras. Siempre vas a tener necesidad de darle mantenimiento. Y cuando ya te fastidie, lo vas a tener que cambiar, porque ese auto no es para siempre, ¿verdad? Cualquier cosa de la tecnología, cualquier cosa de la ciencia, cualquier cosa que tú confíes en ella, es como una cisterna rota. Con propósito de corazón, aferrarnos solo al Señor. ¿A dónde más iremos? ¿A dónde más tendremos consolación, si no solamente en el Espíritu Santo? Que cada uno de nosotros pueda afianzarse de Él. ¿Cuántas personas hoy han cavado sus pequeñas cisternas y beben el agua de sus propias cisternas? Por supuesto, no están entrando en plena satisfacción. Algunos son buscadores de dinero y otros de fama, pero una vez que prueban lo uno y lo otro, nunca encuentran lo suficiente como para satisfacerse. Los versículos del capítulo 2, del versículo 20 al 37, los dejo de tarea. El resto del capítulo de Jeremías. Ellos crearon sus propios dioses. La pregunta es para ti y para mí. Espero que no estés creando tu propio Dios, que tu Dios sea el Dios de la Biblia. Y es que el resto del capítulo 2 constituye una polémica contra la idolatría, que continuará en el capítulo 3, no lo vamos a ver, pero si te interesa puedes verlo en casa. Capítulo 3 de Jeremías. Antes que citara detalladamente esta sección, recomendamos que tú y yo leamos el capítulo 3 en su totalidad. A medida que te familiarices con todas las profecías de Jeremías, te sorprenderás de ver este pasaje que se convierte para ti y para mí en un mensaje hermoso y apropiado para este tiempo. La gente está separada de Dios. Y este mal que está a nivel mundial está controlado por Dios. Y yo no quiero decir que a mí no me puede dar, pero la seguridad es que si yo dejo este mundo, voy con el Señor. Dijeran los hermanos pentecostales, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Resulta interesante comprobar que cuando un ser humano rechaza a Dios, siempre creará un ídolo. Siempre que rechazo a Dios, entonces voy a crearme un ídolo. Cuando las personas elaboran su propio Dios, lo hacen a la medida de sus deseos, de sus pasiones, de sus inclinaciones, como la diosa Diana, ¿no? La diosa de la fertilidad. Ellos hacen un Dios cuyas demandas pueden satisfacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en la Semana Santa no tenemos que comer carne. Estamos de vigilia. Y se esfuerzan, la verdad. Yo recuerdo cuando vivía de chamaco y después de joven en la casa de la abuela, ¿no?
No comíamos carne, absolutamente nada de carne. De lo cual tengo unos platillos deliciosos que María luego me prepara, ¿verdad? A base de pescado, a base de pollo. Pero no comíamos carne roja. Verdadero significado, tradición de los católicos, ¿no? Pero ya satisfice esa porción de la religión que yo llevo. No voy a comer carne. Me daba mucha risa porque el católico dice, no, tómate una cerveza, tómate ahí un trago, ¿no? No, dice, porque estoy jurado. ¿Cómo? Dice, ¿cómo te fuiste a jurar? Dice, si va a haber fiesta, ¿cuándo? Dice, pues, el próximo domingo. Ah, bueno. ¿Y sabes qué hacen? Le van a pedir permiso al cura. O sea, eso, yo decía, mi padre, ¿por qué le va a pedir permiso al cura, no? Y el cura le dice, pues tú juraste, hijo, que ibas a dejar de tomar 6 meses. Sí, padre, dice, pero no sabía yo que era la fiesta de mi amigo, dice, como somos muy íntimos, nada más me voy a tomar unas 3, 4, ¿no? Entonces quería venir a pedirle permiso. Ah, dijo, sí, deja ahí tu limosna, tu ofrenda, ¿no? Dijo, y ya, yo te doy permiso. Y le daba una estampita, digo, en el menos la iglesia donde estábamos, le daba una estampita y la cargaba en su cartera, ¿no? Traía su cartera y ahí traía la estampita y traía la fecha, de cuándo a cuándo. Llegan de cuenta que él nada más estaba esperando el día en que se cumpliese ese día, esa fecha, y al otro día echaba trago. Ya había cumplido las demandas del Dios de su imaginación. Y como eso hay muchas, ¿no? Dice, ya le prometí a Dios que voy a ir todos los domingos a la iglesia y voy a ofrendar. Ese es el Dios de tu imaginación, ¿no? Ese es el Dios de tu imaginación. Y a veces ni lo cumplimos. Dice, no prometas, ¿verdad? Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. El Señor es tan sencillo como eso. ¿Para qué andas prometiendo y qué voy a hacer y qué voy esto? Cuando las personas elaboran su propio Dios, lo hacen a la medida de sus deseos, de sus pasiones, de sus inclinaciones. Ellas hacen un Dios cuyas demandas pueden satisfacer. En otras palabras, ese Dios es realmente una proyección del viaje de la naturaleza vieja del ser humano. ¿Qué es lo que quiero, no? Finalmente, la nación no había respondido a los juicios de Dios. Buscaban justificarse a sí mismo. El mundo es un desierto y una tierra de tinieblas para los que hacen su hogar y porción de ella. Pero los que habitan en Dios tienen los límites bien fijados en lugares agradables. Yo no voy a hacer eso porque ya entiendo que ofende a Dios, ¿no? Ya ofende a Dios. Este es el gran lenguaje de los pecadores presuntuosos. Los judíos habían dejado de pensar seriamente en Dios hacía muchísimo tiempo. ¿No? ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo, los demonios se acercan a Él y le piden autorización de meterse en el hato de cerdos? ¿Recuerdas en qué región estaba? En Capernaum, ¿no? Ellos hacía mucho tiempo que se habían olvidado de Dios. ¿Y qué importaba criar cerdos? Para un judío, ¿no? Para un judío. ¿Qué le importaba a él criar cerdos? Y recuerdas que le pidieron al Señor Jesús, ¿no? Que se fuera. Dijo, te rogamos que mejor te vayas. Un creyente debe de tener sus límites bien fijados en lugares agradables. Este es el lenguaje de los pecadores presuntuosos. Los judíos habían dejado de pensar seriamente en Dios hacía mucho tiempo. ¿Cuántos días de nuestras vidas pasan sin que nosotros nos acordemos de Él como corresponde? Es el Dios de tu vida, es el Dios de la Biblia, el Dios tuyo, el que realmente guía tu vida, el que te prospera, el que te cuida. Es tu pronto auxilio, tu socorro en el día de la salvación, en el día de la angustia. Los hombres emplean todo su ingenio, pero no pueden hallar la felicidad en el camino del pecador ni en sus excusas. Puede ir de un pecado a otro, pero nadie se haya endurecido contra Dios y le haya ido bien, dice Job. No conozco hasta ahora uno que se haya endurecido y le haya ido bien.
Nosotros estamos en una gran oportunidad, hermanos, de que nosotros podemos presentar a Dios ante los hombres, como lo dijo Pedro, ¿no? Y con ese terminamos, por favor. Vamos a Primera de Pedro. Espérenme un poco, por favor. Capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Si alguien puede leerlos, por favor. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de Jesucristo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Elegidos, queda claro, tú y yo somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, no para hacer lo que tú quieras, del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo tenemos la justificación. Gracia y paz os sean multiplicadas. Escucha bien lo que te dice Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia y la paz de Dios debe de ser multiplicada en tu vida. Bendito el Dios y Padre. Me encanta esta expresión, es como un salmo. El menor bendiciendo al mayor. Pedro, el menor, bendiciendo a su Dios, el Dios tuyo y el Dios mío. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué? Renacer. Tú y yo somos renacidos a través del Espíritu Santo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por el Cristo resucitado. El Cristo crucificado te identifica en su muerte, en su sepultura, y el de la resurrección para vida eterna, en el renacimiento de la esperanza viva. Que todas las verdades que vengan a tu vida, que todas esas verdades que tú y yo tenemos en la palabra de Dios, puedas transmitirlas como el profeta Jeremías. Que no te dé miedo. Eres un joven o ya algunos rebasamos cierta edad, que no te dé miedo. Que podamos tener el denuedo que pedía Pablo, que podamos tener la autoridad de parte de Dios para decirles: Dios te ama, Dios te ama. Y traemos un mensaje especial para ti. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Que Dios ponga el mensaje de gracia, el mensaje de salvación para tus amigos, tus vecinos, tus familiares, y que Él sea el que los salve a través de su Espíritu Santo. Es el mensaje que Jeremías transmitía al pueblo de Israel. Nosotros transmitimos ahora a esta sociedad, a esta nación que estamos en angustia. Dios bendiga nuestras vidas y la vida de nuestras familias, hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Padre, por tu misericordia. Ahora, Señor, que tomaremos la Santa Cena, queremos, Señor, darte a ti la gloria y la honra, para decirte, Padre, que la ordenanza que tú nos dejaste, tú nos dijiste, Señor, que la práctica de esta ordenanza la hiciéramos hasta que tú volvieras, anunciando tu muerte. Y tu muerte trae justificación y trae salvación al pecador. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, glorifícate en tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor, en cada cosa que nosotros podamos hacer para honrarte y glorificarte. Toma nuestras vidas, toma la Santa Cena, Señor, que tomaremos ahora, y que eso nos purifique y que eso nos lleve, Señor, a tomar con más seriedad que la que hemos tenido hasta ahora, para que nosotros podamos vivir santa y piadosamente delante de ti. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.